Hola, bienvenidos a Estoy conociendo a alguien, un espacio creado para ti, para que te conozcas un poco más a través de tu propia historia. Bienvenidos. Muchachos, qué emoción, qué emoción. Saben que en estos días me dijeron que ya se saben la introducción. Una amiguita me dijo, es que "Vera, yo ya me tengo grabada esa introducción que tú dices y eso me llenó de emoción. Estaba pensando en cómo poner una musiquita, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo están? ¿Cómo me los ha tratado la vida? Gracias por sus mensajes, gracias por el apoyo. Y vamos a arrancar el episodio de hoy. Y hoy este tema está potente, interesante. Creo que elegí un muy buen tema para abrir todo el tema de la adultez, ¿cierto? Así que vamos a arrancar. Espero que les guste mucho. Como ya le hice en el título del podcast, vamos a hablar hoy de habitar ese vacío que a veces como que nos impide, nos imposibilita para hacer muchas cosas. Y por qué no, pues vamos a aprender un poquito de él, a entenderlo y a saber cómo habitar en él sin sentir que tenemos que huir de ese lugar, ¿verdad? Bueno, antes de arrancar, quiero decirles que ya que vamos a hablar de la adultez, pues vamos a tocar muchos temas que quizás son sensibles, pero si a ustedes en este momento y bueno, durante el podcast, a veces con los mensajes que les doy, les llegan justo cuando los necesitaban o sienten que de pronto hay una persona que ustedes conocen que les puede servir esto que les estoy contando, que les estoy diciendo, esa historia que les estoy narrando, lo que sea, envíenselo, compártanlo y bueno, así vamos creciendo como comunidad, que la verdad me gusta mucho la comunidad que estamos construyendo porque pues es muy bonita, la verdad. Y también les quería pedir el favor de ponerme 5 estrellitas en este podcast porque así digamos que Spotify lo va ampliando y va llegando a nuevas personas. Por otro lado, les hice una encuesta en mi Instagram, que si no me siguen todavía por allá, los invito. Me encuentran como sí con Vero, con P al principio, sí con Vero. Bueno, ese era como mi eslogan, mi lema, qué sé yo, que era como, dile sí a la terapia, sí con Vero, ¿verdad? Así era como el nombre. No lo volví a utilizar pues porque hace un tiempito ya no estoy dando terapia, digamos que estoy con los pacientes que ya venía, pero no estoy recibiendo más porque el trabajo, el tema de las ediciones, que grabar podcast, que eso, que lo otro, bueno, como que me deja un poquito ahorcada y la verdad es que siento que tengo una responsabilidad muy grande y yo amo ser psicóloga y hacer terapia y siento que muchas veces me he dado cuenta, y esto es algo que me enorgullece decir, y es que yo no hago esto por plata. Sí, yo pues tengo mi trabajo aparte y todo. Y me he dado cuenta que yo incluso cobro hasta muy barato, muchachos. Y me da risa. Pero yo lo hago es porque no sé, a mí me interesa es la salud mental de las personas, ¿verdad? Obviamente tengo que cobrar por lo que hago y cierto, nadie vive pues de amor, pero sí siento que no es lo principal que me mueve. Entonces yo antes de aceptar un montón de pacientes solamente pues para llenarme de plata, prefiero aceptar 2 o 3 o a veces uno, simplemente enfocarme en ese y estar siempre ahí presente y consciente para poder, digamos, llevar el proceso completamente como fluido, como mucho más consciente, más presente, más ahí, más conectada, ¿verdad? Bueno, entonces, pues sí, ese era como mi eslogan, pero ya no. Sigue siendo pues y seguirá en algún momento, pero no. El tema es que si no me siguen en Instagram, vayan y síganme. Les estaba contando que ahí les hice una encuesta donde les pregunté si les gustaría que estos episodios que he grabado durante todo este tiempo, que ya hoy tenemos el capítulo número 22, eso me emociona mucho. Bueno, que si los querían en YouTube, porque hay personas que lo quieren escuchar, pero no tienen Spotify. Y yo no sabía, yo pensaba que Spotify, muchachos, la ignorancia, yo pensaba que Spotify era algo que todos conocíamos, que a todos nos gustaba usar Spotify, y no, imagínense que no.
Imagínense que no mucha gente usa Spotify. Hay otros que prefieren pues como Apple Music, pero la verdad, o sea, yo siento que somos más los que preferimos Spotify. De todas formas, hay otros que realmente siguen siendo muy amantes a YouTube, entonces se quedaron con YouTube. Entonces voy a ponerlos por ahí, de pronto más adelantico, no les prometo una fecha exacta, pero va a suceder. Así que cuando eso suceda, me gustaría también que me sigan por allá, que me dejen comentarios y bueno, que compartan el perfil de YouTube. Listo. Ahora sí, sin más preámbulos, esta muchacha habla mucho, vamos a arrancar. Quiero que en este momento tomes una respiración profunda, ¿sí? Vamos a hacerlo juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Y por qué? Resulta que quiero que conectes mucho con tu ser interior, que vacíes tu cerebro en este momento si puedes hacerlo, que realmente seas consciente de cada parte de tu cuerpo para que arranquemos con este tema. Y tú me dirás, pero ¿por qué no haces siempre eso? Bueno, no sé. Siento que el tema de hoy es tan potente que realmente necesitamos conectar con cada una de las fibras de nuestro ser y de nuestro cuerpo. Porque esto es algo que a todos nos ha pasado sin importar la edad en la que estemos. Pero yo quise tocarlo en la adultez porque siento que es donde más lo hemos reflejado y donde más aparece ese vacío. Entonces quiero arrancar con la pregunta de, ¿alguna vez tú has sentido un vacío? Algo como en ese, no sé, yo por ejemplo lo siento en el pecho, ¿cierto? Pero ¿dónde lo sientes tú? ¿En qué parte de tu cuerpo? Ahí me gustaría también que pienses cuán conectado estás tú con tu cuerpo, con tus emociones, ¿verdad? Y quiero que pienses eso porque a veces sentimos como que nos falta algo, ¿cierto? Pero a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es. Ay, pero ¿qué será? No, no, es que no sé, no sé. El saber no sabido, como dicen por ahí. A mí me encanta esa frase porque cuando tengo terapia y digamos yo misma me he encontrado en esa situación y a muchos pacientes también que son, no, no, es que no sé, ¿por qué haces algo? No, no sé, no sé, no sé, pero uno sí sabe, solo que uno no sabe cómo saber, uno no sabe cómo explicarlo, no sabe cómo ponerlo en palabras, pero uno sí sabe y eso tiene un nombre, pero a mí se me escapa siempre y realmente lo olvido y es que, o sea, para no irnos muy lejos, por ejemplo, si yo te digo a ti, ¿qué es, no sé, la bondad? Tú sabes qué es bondad, pero si tú lo quieres describir con palabras, tienes que buscar ejemplos o tratar, pero como tal, ¿qué es bondad? Es muy difícil como de explicarlo, ¿verdad? La esencia misma. Bueno, eso nos pasa con ese vacío. Como que sí sabemos, pero no sabemos cómo saber. Y bueno, parece un trabalenguas, pero es la realidad. Está ahí y nosotros lo sentimos, aunque de pronto no sabemos cómo explicarlo o el por qué, ¿cierto? Yo creo que esa es como la principal fuente del problema, el por qué lo siento, ¿cierto? Solemos a veces confundirlo con tristeza y a veces sí, a veces ese vacío viene acompañado de nostalgia, de tristeza, de soledad, bueno, de muchas emociones, pero en realidad es un vacío que aparentemente nada puede llenar. Y quizás esa es la parte, pues digamos, la peor parte, porque no saber cómo llenarlo o cómo borrarlo, digamos, nos causa mucha angustia y mucho malestar y qué pereza la vida y entonces empezamos a magnificar todo. Entonces yo me siento en ese momento con ese vacío de lo que sea y algo me pasa y ve, si vio, es que la vida es una... Y empezamos y nos vamos y nos llevamos y nos llevamos hasta, no sé, hasta un punto que quizás a veces, quizás no hay retorno, ¿verdad? Pero bueno, como saben, vamos a darles un poquito de teoría y voy a ir explicando. Ahora quiero que estos podcasts sean como más personales, dejando de un ladito la teoría, pero sí la voy a poner de vez en cuando, pues porque muchachos es importante, ¿verdad? Desde el psicoanálisis a mí me parece que esto se explica muy bien, ¿cierto? Esa falta. En el psicoanálisis la nombran como la falta. Todos los seres humanos estamos en falta y no es un error ni algo que debamos corregir o quitar, pues de hecho es algo que realmente nos constituye como sujetos, como seres humanos. Y ahí quiero detenerme un momentico y es que realmente no es algo malo,
se siente como si fuera lo peor del mundo, pero no lo es. Como seres humanos nosotros estamos atravesados por el lenguaje y aún así siempre hay algo que no sabemos cómo decir. Es como si no nos alcanzaran las palabras para describirlo, lo que les decía ahorita. Es eso que yo sé, que yo sé, lo siento, pero no sé cómo explicarlo. Bueno, por ejemplo, Lacan mencionaba que nosotros éramos seres humanos que estábamos atravesados somos sujetos que estamos atravesados por el lenguaje y ese lenguaje es ahí cuando empieza la falta, ¿cierto? Porque no sabemos cómo explicarlo. Em, digamos que también menciona que el deseo nace por la falta, ¿cierto? Porque si hubiera completud, nosotros no desearíamos, no buscaríamos las cosas, no esperaríamos, no amaríamos, no nada, estaríamos completos y pues qué aburrida sería la vida, no, piénsalo así, si ya lo tenemos todo, pues ¿qué más hay? ¿Qué más hay después de la cima de una montaña? Nada. Y si la realidad, muchachos, es que no es que nada nos llene, sino que ese vacío, esa falta, no está hecho o hecha para llenarse. Esa es una gran pregunta. Si ese lugar simbólico realmente está ahí con otra función y no con la función de querer llenarlo. O sea, no es un espacio que deba llenarse con objetos, con palabras, con personas, sino que es un lugar al que debamos entrar y conocer y habitarlo. Esa es una muy buena pregunta. Yo aquí pensando, siento que como en nuestra cotidianidad nosotros hasta nos podemos llegar a sentir culpables por sentir ese vacío, ¿cierto? ¿Por qué nos culpamos y por qué nos sentimos mal? Yo creo que va de la mano porque quizás nosotros confundimos ese vacío con la satisfacción de necesidades y de demandas. Por ejemplo, eh, nosotros podemos sentir esa sensación de que algo nos falta, pero a la misma vez tener casa, tener comida, tenemos trabajo, tenemos amor, tenemos personas que nos aman, tenemos familia, tenemos, digamos, todo lo que socialmente nos han enseñado que deberías tener para ser feliz y exitoso, ¿cierto? Pero vos seguís sintiendo ese vacío que no se llena con nada. Y encima nos sentimos culpables pues porque nos sentimos malagradecidos, ¿cierto? Y es que yo debería, y hay gente peor, y hay gente que le está yendo peor, y yo tengo todos estos beneficios, yo tengo salud, tengo comida en mi mesa, tengo un techo, pero aún así yo siento que algo me falta. Y entonces aparecen muchos jueces, ¿verdad? Muchos que nos señalan, y es que usted tan malagradecido, y es que y quizás muchas veces hemos sido esos jueces también, y cuando hemos escuchado a personas cercanas quejarse como de esa sensación de vacío, de que nada los llena, nosotros quizás desde el exterior decimos, pero tenés todo, ¿cierto? Tenés plata, tenés amigos, tenés trabajo, tenés una esposa, tenés una familia, tenés hijos, tenés, como que te falta, ¿cierto? También como desde la indignación, pero quizás para ambos sentidos, quienes acompañan y quienes acompañamos, eh, y quienes pues están en la situación como de sentir ese vacío que todos hemos pasado por ahí, es importante entender que eso es algo natural, necesario en la vida y que ese otro ser humano o incluso tú sabes lo que posees, o sea, tú sabes que tienes familia, que tienes amigos, que tienes todo lo que tienes, tú sabes, es que tú no eres bobo, o sea, tú sabes todo lo que tienes, pero aún así está esa sensación y está bien, ¿cierto? No pasa nada, no pasa nada y esa culpa hay que empezar a despedirla, hay que empezar a decirle adiós porque no, es que esto hace parte de nosotros, muchachos, esa falta, esa sensación de vacío hace parte de nosotros. Y hay muchas filosofías y desde la religión y desde la psicología y todo, que claro, que nos dicen que no, que tenemos que buscar motivación y todo eso. Incluso desde la modernidad, desde las redes sociales nos dicen, llénate, sé feliz, agradece, busca un propósito, busca una meta, busca no sé qué. Ajá, sí, ya las tengo, ya las conseguí, pero igual lo sigo sintiendo. Y ahí es donde yo me quiero detener. Ahí, muchachos. Y ya voy a pasar a contarles mi historia personal, pues en cuanto a toda esta falta.
porque ahí es donde yo quiero que tú entiendas algo fundamental de este episodio y es, lo vas a seguir sintiendo y siempre va a estar ahí. Y tú me dirás, pero qué consuelo, pero sí. ¿Qué tal si en vez de verlo como el enemigo, como, ay, qué pereza este vacío, por qué lo odio, por qué no me puedo sentir feliz con nada, más bien empezamos a comprenderlo, a habitarlo, estar ahí presentes, entender que no se va a ir y que siempre va a ser parte de nosotros y que siempre vamos a estar atravesados por algo, por esa sensación de falta? Te lo dejo ahí, ponlo como una notica, como un post-it en tu cerebro y voy a seguir, pero me voy a devolver a esto más adelante. ¿Listo? Digamos que desde el psicoanálisis todo esto, muchachos, el llenarnos, el ser feliz, el buscar, el agradecer, no sé qué, genera mucha angustia porque va en contra de nuestra estructura, va en contra de eso de la falta que pues es que nos constituye como seres humanos, ¿cierto? Algunos piensan que cuando no sé, que cuando tenga una casa, que cuando tenga hijos, que cuando tenga aquel trabajo, que cuando tenga el título de tal universidad, que cuando tenga el aumento, cuando tenga el carro, que cuando tenga un montón de cosas, yo ya voy a ser feliz. Y no. Y este es un ejemplo que a mí me gusta ponerle a las personas en cuanto al éxito, ¿cierto? Y que incluso en uno de los podcasts, creo que hablando con Lil J, si ya escucharon ese capítulo, lo van a recordar, y si no, pues vayan y escúchenlo. Yo le ponía el ejemplo del éxito, ¿cierto? Muchos creemos que el éxito es como unas escaleras que usted sube, 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 sube y llega al tope y usted dice, listo, ya, soy exitoso. De aquí no hay nada más. De aquí no hay otro escalón más, ¿no? Yo ya estoy en la cima, ya soy exitoso, ya. Cuando la realidad es que no. El éxito constante es diferente. El éxito es realmente seguir aprendiendo, seguir avanzando, a veces devolverte en los escalones, mirar a ver qué poder, o tumbar algunos escalones, volverlos a construir, seguir construyendo, cambiar de baldosa los escalones, sumarle otras cositas, decirle a una persona que te ayude a subir los escalones cuando estás cansado. Eso es el éxito. Y creo que asimismo es este tema del vacío y de la falta, pues desde el psicoanálisis, ¿cierto? Siempre vamos a estar ahí, muchachos. O sea, la falta siempre va a estar en nuestra vida, siempre. Y quiero que pienses en este momento en todo lo que tú has logrado en tu vida. Todo lo que hayas logrado, no sé, algo. Escoge una de las cosas que hayas logrado en tu vida. La conseguiste, listo. Te sentiste absolutamente feliz y tú dijiste, ya, con esto me puedo morir, me doy por bien servido. No más, no quiero nada más en la vida. Claro, quizás en el momento tú dirías, ya, pero a los 2 días, ya, ¿qué más busco? ¿Qué más hay para hacer? Ya, me di cuenta que esto realmente no era lo que sí quería. O sí lo quería, pero pues ya, se me acabó la emoción, quiero más, quiero otra cosa. Ah, entonces no, ya voy a ir por esto porque esto me va a hacer feliz. Y volvemos, y volvemos, y volvemos. Es hasta bonito, es hasta tierno que hagamos eso porque es como, o sea, nunca estamos satisfechos. Y yo siento que eso no es algo malo, pero a veces es abrumador, ¿cierto? Ay, ¿por qué no puedo simplemente sentirme feliz con esto y ya? ¿Por qué no? Porque así no somos los seres humanos y así no nos constituimos. Porque siempre buscamos más y más, no en abundancia, sino más en crecimiento, en aprendizaje, en, no sé, muchas otras cosas, ¿cierto? Quizás sí habrán otras personas que sí quieran más dinero, más éxito, más reconocimiento, más cosas como externas. Pero hay un punto en la vida en el que yo creo que llegamos y decimos como, eso que tanto anhelé no era realmente lo que yo quería, sino que me di cuenta que en el proceso de toda esa espera, mmm, encontré eso que realmente me hacía feliz, ¿cierto? A veces es el proceso, el camino, ni siquiera es la meta. Y eso es bien interesante. Ve, justo ayer estaba reunida con un grupo de personas y estábamos hablando del esperar, ¿cierto? De esa espera. Y ponían un ejemplo bien bonito y era mmm, las uvas, ¿cierto? Las uvas, como hay personas que tienen que esperar un montón de tiempo, pues la temporada, no sé qué, años para hacer el mejor vino, ¿verdad? Y son años de espera y bueno, entonces yo, como soy bien
Ay, no sé, yo siempre en mis preguntas y yo dije, bueno, porque ellos lo asociaban como que, bueno, la dulce espera, no sé qué, al final sí vale la pena esperar, no sé qué, no sé cuántas. Entonces yo dije, pero ¿y qué pasa si después de esa espera, o sea, es que nada nos garantiza nada, ¿cierto? ¿Qué pasa si después de toda esa espera y las uvas y no sé qué, y el vino sale bien maluco? Y realmente yo me doy cuenta que es que no era vino lo que yo quería, sino que quería, no sé, hacer un postre con esas uvas, qué sé yo, muchachos. Y eso nos llevó a una reflexión muy bonita porque entonces yo decía, pues es que es bien bonito la espera porque aprendemos demasiado, ¿cierto? Vos en esa espera aprendiste el proceso de las uvas, cómo hacer el vino, cuánto tenías que esperar para que se fermentara, qué productos tenías que usar, qué tipo de cosas tenías, y así, y eso te hizo ganar experiencia, ¿cierto? Que el producto final quizás te puede llenar mucho o quizás no, y eso está perfecto, pero y si no, no pasa nada porque pues puedes buscar otra cosa que sí, y entonces vuelve y juega el tema de la falta, ya que estamos hablando de eso, ¿cierto? Entonces uno diría, ay, bueno, pero es que el vino entonces no me llenó, nada, nada. Entonces ahora estoy buscando otra cosa y porque siempre, porque así somos, porque así somos y qué bonito que así seamos, ¿verdad? Porque eso nos impulsa. Yo pensaba mucho en cómo se nos olvida todas las cosas que hemos logrado y cómo recordamos, o sea, por ejemplo, uno dice, ay, yo soy psicóloga, sí. Y ustedes creen que cuando yo digo yo soy psicóloga, yo pienso en el título, o sea, yo pienso en el momento que me gradué. No, no, yo pienso en todas esas trasnochadas, en todos esos momentos, en todas esas clases espectaculares que tuve, en todo lo que aprendí, en todo lo que crecí, ven. O sea, al final ni siquiera recuerdo mucho el momento del título y de la ceremonia que sí fueron bonitas y ajá, pero lo que más le dio valor a ese título fue todo ese proceso de 5 o 6 años de estudiar. Entonces, creo que así somos todos nosotros, ¿cierto? Y con el ejemplo que te ponía ahorita del éxito y del vacío, básicamente somos eso. Y vuelvo y digo, es entender que siempre vamos a tener ese vacío. Y ahí es que me quiero devolver en la pregunta que te hice anteriormente, que te dije que la pusieras ahí en tu cerebro. Y yo quiero que realmente cojas ese vacío como si fuera algo tangible. O sea, imagínalo como si fuera algo, no sé, el objeto que tú quieras. Y abrázalo. Abrázalo, hazlo parte de ti y toma otra respiración profunda y acéptalo. Muchas veces les he dicho esta frase que a mí mi psicóloga me regaló y que me cambió la vida y es, a veces no tenemos que entender algo, simplemente aceptarlo. Y creo que el vacío es una de esas cosas que en nuestra vida nosotros tenemos que aceptar. Aceptar y aprender a convivir con él. Entender que ese vacío siempre va a estar y que la falta siempre va a estar ahí. Porque somos seres en falta. Entonces, ¿cómo se siente ese vacío? Pues yo creo que ya de todo lo que he hablado, tú puede que ya hayas identificado muchos momentos en tu vida en los que te has sentido vacío o vacío, ¿cierto? Ese vacío se siente como una sensación de insatisfacción absoluta y entonces empieza como un repudio hacia uno mismo y como una culpa y como, pero ¿por qué me siento así? Pero, qué pereza, qué sentido tiene esto, qué sentido tiene la vida, yo por qué, o no, ¿cierto que sí? Uh-huh. Es que te puedo imaginar ahí asintiendo con la cabeza. Se siente también como desmotivación, desconsuelo, sensación de nada. Solemos hacer muchas cosas, muchachos, para evitarlo o para estar ahí como llenando ese vacío, ¿cierto? ¿Qué solemos hacer? Entrar en relaciones con personas que a veces ni queremos, ¿cierto? Simplemente para no estar solos o no sentir ese vacío, esa ausencia. Solemos tener sexo descontrolado, desenfrenado con personas, bueno, ¿cierto? Personas que conocemos apenas o simplemente amigos o bueno, sexo, ¿cierto? Drogas, empezamos a probar aquí, allá, que el hongo, que esto, que la pepa, que la marihuana, que esto, que lo otro, las drogas. Incluso también la religión, ¿cierto? La religión también aparece como algo para poder llenar ese vacío. Las distracciones, el ponerme 1 millón de tareas, tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer esto, la lista
infinita de cosas por hacer, ¿cierto? Entonces tengo que organizar la casa, pero después tengo que ir a visitar a no sé quién, pero después tengo que hacer esta tarea, después tengo que hacer esto, doblar la ropa, tengo. Y el ruido es tanto que el silencio parece incómodo, ¿cierto? También lo llenamos con redes sociales. ¿Cuántas veces no nos hemos visto ahí scrolleando? Ay, voy a ver 5 videitos. Pasan 3 horas. ¿Mm? ¿Cuántas veces no hemos llenado ese vacío con comida? Ay, no más, me voy a comer este postrecito. Ay, no me voy a comer estas papitas fritas, esta hamburguesa, porque me lo merezco, no sé qué. Listo. Ahí entran otros temas de los que no vamos a hablar en este momento. Solamente quiero decir que ese vacío, esa sensación de falta, siempre estamos buscando llenarla con lo que sea, ¿cierto? Con juegos, con amigos, con salir, con viajes, con muchas cosas, para que le den sentido a ese vacío, para poder sentirme lleno y completo. Y entramos en ese juego, muchachos. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que cuando entramos en ese juego de llenar ese vacío, a veces lo sobresaturamos con cosas que realmente disfrutamos y llegamos a un punto de odiarlas. Y eso a mí me parece tan triste que hasta me dan como ganas de llorar. Porque yo pienso, uno como, o sea, por ejemplo, yo digo, yo amo viajar, ustedes lo saben, yo se los he compartido muchas veces, incluso por redes sociales. Es una de las cosas que más feliz me hace en el mundo. Pero yo pienso, si a mí un día me dan un trabajo en el que yo me tenga que montar en un avión 4 de los 5 días de la semana de trabajo, o sea, se me quitan las ganas. ¿Qué sentido tendría ya? Qué pereza, ¿cierto? Porque si me sobresaturo de eso que tanto me gusta, ya no quiero hacerlo. Es algo que me pasa a mí y que sé que le pasa a muchas personas. Ay, a mí me encanta trabajar en eso. Por ejemplo, a mí me encanta trabajar con niños, me encanta, muchachos, lo amo, pero en este momento de mi vida estoy tan cansada que yo no quiero trabajar con niños por ahí por unos 5 años, ¿cierto? Porque me quiero enfocar en otras cosas y eso no está mal, pero cuando nos sobresaturamos de algo que nos gusta demasiado para llenar ese vacío, a veces podemos llegar al punto en el que ya no, ya no más. Y no quiere decir que en el futuro no volvamos a eso. No, eso pasa muchas veces, ¿cierto? Pero, ¿por qué no hacerlo de a poquito, ¿cierto? ¿Por qué no experimentar muchas cosas que nos hagan feliz y no tratar de hacerlas para llenar ese vacío, sino simplemente para disfrutarlas, para conocernos, para habitarnos? Eh, no sé, me parece bien importante. Y si a ti te ha pasado, de pronto puedes estar pensando en ese momento como, uy, sí, me ha pasado y, y dejé de hacer tal cosa porque simplemente ya no me hacía feliz, ¿cierto? Pero quizás si llevas mucho tiempo sin hacerla, yo hoy te invito a que vuelvas a eso. Pero no lo uses para llenar ese vacío, entre comillas, sino que lo uses para disfrutar de ti, ¿cierto? Disfrutar de esa sensación que antes sentías tan placentera. Listo. Ahora yo quiero que pienses que en esta pregunta, ¿qué pasa si realmente, muchachos, el problema no es el vacío en sí o la falta, sino que no sabemos cómo habitarlo? Ay, me encanta. ¿Qué tal si ese vacío no está hecho para llenarse? Y, y quizás eso es lo primero que nosotros debemos aceptar. Y aquí quiero que ya pasemos como a las experiencias personales. Y lo primero que les quiero contar y anudarlo pues como a todo este tema es que hay un cuento que yo siempre uso en mis terapias con mis pacientes, y es que si tú eres uno de mis pacientes vas a saber de qué te estoy hablando. Es un cuento que puedes encontrar en YouTube, que apenas termines este podcast, o puedes pausar el podcast, ir a ver el video y después volver, pero tienes que volver. El cuento se llama Vacío, de Ana Llenas, ¿cierto? Quiero que vayas y lo veas. Dura 4 o 5 minutos. Listo. Bueno, voy a suponer que ya lo viste. Entonces vamos a hablar de ese cuento. Resulta que ese cuento a mí me parece hermoso. Hermoso porque desde que vos lo ves que la muñequita tiene un vacío en el pecho. O sea, tiene un hueco negro en el pecho. Y hay muchas partes en las que
ella muestra que ella intentó llenar ese vacío con un montón de cosas, ¿verdad? Que el príncipe azul, que las cosas buenas, que a veces cosas que parecían buenas pero no eran tan buenas, ¿verdad? Y el final de digamos, de la reflexión y del cuento y la moraleja es que ella no tenía que llenar ese vacío, ¿cierto? Sino que entrando en ese vacío encontró un montón de cosas maravillosas. Y a lo que voy es que uno cuando empieza a habitar ese vacío, cuando empieza a aceptar que esa falta siempre va a estar, uno empieza a conocerse tanto, muchachos, que es como, no sé cómo describirlo, qué sensación me genera a mí ese tipo de conocimiento o en los lugares que he llegado tratando de evitar ese vacío, tratando de entenderlo, porque el crecimiento que he tenido a partir de eso ha sido infinito y yo ahí te quiero hacer esa invitación. Aprende a habitar tu vacío, pero primero hay que aprender a aceptarlo, entender que hoy y para toda tu vida tú vas a tener esa sensación de vacío siempre y que está bien. Y que está bien y que no hay que tratar de llenarla con nada, simplemente habitar, que es un lugar simbólico al que tú puedes entrar y conocerte. Y me parece hermoso. Y ahí quiero mencionarte que en esos días que estaba releyendo unas páginas de mi libro, que tú sabes, si eres, digamos, seguidor, sabes que estoy escribiendo mi libro autobiográfico y cuando tú lo leas te vas a dar cuenta de esto que voy a contar. Y es que mi libro está lleno de páginas en un vaivén, ¿cierto? Hay unas páginas en las que yo digo, porque el libro es como una recopilación de mis diarios, ¿verdad? Entonces hay páginas en las que dicen, yo amo la vida, amo cada cosa que pasa en ella, la cotidianidad, el ver una persona caminar, el ver otra persona, una pareja cogida de la mano, todo lo que mis ojos pueden ver, todo lo que mis oídos pueden escuchar, mis manos pueden sentir, crear, con agradecida estoy con la vida, con Dios, con la naturaleza, bueno, yo mejor dicho, la amante de la vida. Y en dos páginas siguientes, ¿qué sentido tiene la vida? ¿Qué es esto? ¿Qué pereza? ¿Yo qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué trabajar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué? Y a mí me da mucha risa porque yo pienso, la gente que va a leer eso va a decir, esta vida está loca. Y yo digo, no importa, no importa porque finalmente yo creo que ahí muestro la esencia de lo que somos los seres humanos. Yo no siempre estoy bien, muchachos, y sé que tú tampoco. Em, pero tampoco siempre estamos mal, ¿verdad? Y los que sí es porque, bueno, hay patologías de por medio y otras cosas que de pronto se nos escapan, ¿verdad? Pero digamos que mmm, la mayoría de nosotros nos sentimos así, ¿cierto? Como que hay días en los que uno dice, ¿qué es este universo tan maravilloso en el que yo estoy habitando? Y después, ¿qué es esto? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y si nos vamos a morir? Y no sé qué. Por un lado súper positivos y por el otro lado súper pesimistas. Y es muy chistoso, no sé, siento que hace parte de la vida. Entonces, estaba leyendo como esas páginas de mi libro y yo decía, qué interesante, porque cuando hay una parte de mi libro y es cuando yo estaba como pasando por un momento como de mucha depresión, como por todo lo que estaba sucediendo en ese momento en mi vida. Y hay una parte en la que yo digo como es que los momentos de felicidad yo los vivo tan plenamente y cada segundo y me los desgusto como si fuera un postre que no voy a volver a comer nunca. Es porque como los momentos de angustia y de tristeza son tan prolongados y son tan difíciles de salir de ahí, cuando yo llego a esos momentos de alegría y de euforia y de tranquilidad, yo los disfruto como si no hubiese nada más, como si ya no hubiese un mañana. Y eso a mí me ha ayudado demasiado a cambiarle el propósito de la vida. Yo muchas veces he dicho que a veces a la vida hay que voltearle la arepa, ¿cierto? Voltear las tajadas, voltearle la hoja, cambiar la perspectiva, mirar como desde otro ángulo para poder avanzar. Y muchas veces en ese vacío, en esos momentos de angustia, de tristeza, no sé, yo tuve que tomar la decisión de, bueno, aquí estoy, aquí me quedo un momentico, pero ¿qué voy a aprender de esto, verdad? Porque también es como una elección, ¿cierto? Entonces, muchas veces en mi vida yo me he encontrado en ese momento, muchachos. Además que vamos a sumarle todo, ¿cierto? El tema ambiental, el tema biológico. Entonces, tema ambiental, no sé, cuando hace mucho frío por acá, cuando estamos en invierno, ay, muchachos.
El tema biológico, las hormonas, esos momentos del mes del ciclo de la mujer también que pegan tan duro, no sé, algo familiar, un problema familiar, la situación de tal persona, la pelea con tal, que la pareja, que esto, que lo otro, no, mejor dicho, un montón de situaciones que lo abordan y que nos complementan y que a veces nos hacen la vida tan compleja. Y estar ahí, pues a mí muchas veces me lleva a preguntarme qué sentido tiene, qué propósito tengo yo en la vida, yo sí estaría haciendo bien las cosas. Incluso me lleva muchas veces a cuestionar a Dios, yo creo en Dios, a cuestionar a Dios, a hacerle preguntas y entender, bueno, que también está bien hacer esas preguntas, ¿cierto? Y yo digo, bueno, ¿y qué es real, qué no es real, qué creo, qué no creo, qué es bueno, lo que estoy haciendo sí valdrá la pena, yo que tengo tantos años y esas crisis que le dan a uno y bueno, van mezcladas de todo, de la identidad, de la personalidad, entonces el trabajo, que las redes sociales, que bueno, lo que ya les dije. Y a mí que me ayudó, muchachos, yo creo que eso me pasó, creo que el año pasado. Creo que estaba hablando con una amiga y yo le dije, ¿sabes qué? Es que ya me rindo. O sea, ¿yo para qué estoy peleando con esto? Yo tengo que entender que esta falta, que esta sensación de vacío está, estuvo y siempre va a estar. Y pase lo que pase en mi vida, siempre va a aparecer. Porque no importa si yo me voy, si yo estoy en Colombia, si estoy en Estados Unidos, si me voy para la China, siempre voy a tener esa sensación de vacío. Porque siempre va a faltar algo. Y entonces ya conseguí lo que quería hace 5 meses, entonces ya eso no me importa porque ahora quiero tal cosa. Siempre va a estar. Y cuando yo acepté eso, muchachos, les digo que me liberé. Me liberé y ahora cada vez que aparece es como, bueno, ya que, ¿cierto? Yo lo veo como cuando uno está en el mar, ¿cierto? Usted tiene dos opciones, se deja revolcar por las olas o empieza a pelear con ellas y se cansa y no sé, usted quiere controlar un montón de cosas cuando las olas lo golpean, que no se le vaya a salir el vestido de baño, que no vaya a tragar agua, que no sé qué, que no sé cuántas. Y cuando usted no quiere controlarlas, la ola lo revuelca y ya lo saca, incluso lo saca del mar. Lo saca horrible, pues, pero lo saca, ¿cierto? A lo que voy con ese ejemplo es que a veces es simplemente, ya. Yo les digo que yo llegué a ese punto no porque soy muy sabia y porque, ay, es que Vero tan tesa, no. Yo llegué a ese punto, muchachos, porque estaba harta. Estaba, no es que no voy a decir la palabra porque es muy grosera, pero estaba supremamente cansada de pelear con ese vacío existencial y ese vacío de qué hago con mi vida, si estoy haciendo lo correcto. Estaba harta, harta. Y un día simplemente le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Ya, que pase lo que tengan que pasar. Sí, listo. Me siento así, bueno, no pasa nada. Listo, vamos por lo otro. Ajá, sí, ya. Y entendí que eso siempre va a estar conmigo y que hace parte de mí y que no puedo llenarlo. Y que en esa búsqueda de llenarlo, muchachos, si yo miro hacia atrás, lo he tratado de llenar con tantas cosas, con novios, con relaciones, con fiesta, con muchas cosas. Pero cuando no he tratado de llenarlo, sino que simplemente lo habito, empiezo a darme cuenta de muchas cosas que me gustan y entonces empiezo a practicar nuevas cosas, a aprender otras cosas. Y así he tenido un crecimiento increíble y me he dado cuenta que eso era lo importante, habitarlo. Es que muchas veces no viene, lo vemos como un enemigo, pero realmente no, hace parte de nosotros. Es como, no sé, voy a poner ese ejemplo tonto, pero lo voy a poner. Es como ese primo que uno nunca ve, que cuando llega se siente incómodo porque como que uno y no lo conoce y no sienten pues como conexión. Pero una vez usted se siente, habla con él, charlan, conversan, no sé qué, se dan cuenta que tienen cosas en común, así se siente el vacío. Así, se siente incómodo, qué pereza que esté acá, porque lo siento, no sé qué. Pero una vez uno como que lo acepta y lo aprende como a surfear, digámoslo así, se siente diferente. Y te invito a que lo intentes, porque siento que es muy importante. Es muy importante aprender a habitarlo, entender que sí, que el camino muchas veces es mucho más que esa meta, ¿cierto? Y,
y que siempre va a estar, siempre va a estar. Entonces, ¿qué es habitar el vacío o la falta? ¿Cierto? ¿Qué es entonces eso, muchachos? Primero es no tratar de taparla compulsivamente. Ay, que entonces, lo que les decía ahorita, que entonces que las drogas, que el sexo, que los hombres, que las mujeres, que el juego, que las redes sociales, esto. No, no, no. Calma, calma. No trate de taparlo, vívalo, siéntalo. Ah, pero es que así me siento todos los días, esto hasta me imposibilita moverme, actuar. Bueno, eso ya es otra cosa, mi cielo, y es importante acudir a profesionales, ¿listo? Porque, bueno, no te voy a decir aquí que todo enteramente depende de ti, eso no es real. Ya cuando se vuelve algo que realmente nos imposibilita nuestras vidas, ya es algo que hay que tratar, ¿listo? Em, por otro lado, tampoco es buscar llenarlo, ¿cierto? Habitar ese vacío no es buscar llenarlo, lo que les decía ahorita, no es buscar incesantemente cómo dejar de sentirme así. No. Y acá quiero ponerles un ejemplo de una muchacha que yo conocí hace mucho tiempo, cuando estaba en el colegio, y ella tenía pues sus problemas, y cierto, como todos los adolescentes, no sé qué. Y ella me decía que ella sentía que todos esos problemas se le iban a ir si ella tenía un hijo. Ay, muchachos, yo no me río de ella, sino que yo me acuerdo que en ese entonces ella me decía eso a mí, éramos adolescentes las dos, y yo pensaba, ¿qué? Y entonces hoy, a mis 27 años, si yo vuelvo y digo esta historia y sigo pensando, ¿qué? Y a ver, ahí quiero detenerme, y es que es entender que el propósito de vida también es diferente para todos, ¿cierto? Para ella en su mente de adolescente creía que lo que iba a llenar ese vacío y esa falta iba a ser tener un bebé, ¿cierto? Adivinen qué, pues ella tuvo su bebé, ¿verdad? Era adolescente y se dio cuenta que realmente no era así, lo que desencadenó un montón de comportamientos, digamos, que la llevaron a actuar de una forma no tan favorable para su bebé. Posteriormente tuvo más bebés y seguía esa sensación, ¿verdad? Y entonces ahí aparece una frustración, y recuerdo que años después hablé con ella y apareció una frustración porque era como, pues es que yo pensaba que mis hijos, no sé qué, y los tuve y yo los amo mucho y no sé qué, pero si alguien me pregunta, pues yo no hubiese tenido hijos, ¿cierto? Yo los amo demasiado y mis hijos son lo mejor que me han pasado, pero si alguien me pregunta a mí, yo les digo que no tengan hijos. Y es que es lo que hemos hablado, ¿verdad? A veces creemos y creemos, llegamos al momento y nos damos cuenta que realmente no. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay decisiones que son irreversibles, ¿cierto? Que no podemos cambiar. Aún así va a aparecer ese vacío y también va a aparecer esa sensación de, pues pucha, la embarré, ¿verdad? Y nuevamente, la solución es culparnos, la solución es darnos golpes de pecho. No, no, es aprender primero a evitar ese vacío que sigue, y segundo, aprender a hacerle cara y frente a lo que ya está, ¿verdad? Y aprender a amar eso que ya hace parte de nosotros. ¿Qué más, muchachos? ¿Cierto? Entonces, yo me encuentro mucho con muchas personas, incluso me pongo en esta situación también, que llevamos años culpándonos por algo que hicimos en el pasado, por una decisión errónea, por un error que cometimos, por una decisión de pronto mal tomada. Y llevamos años ahí dándonos golpes de pecho, y es que si yo hubiera hecho, es que si yo hubiera ido, es que si hubiera dicho, no sé qué, es que yo por qué fui así con no sé quién, no sé. Ya, ya pasó. Y no hay nada que nosotros podamos hacer para cambiar eso. Y es momento de aceptarlo. Y duele, sí, pero no podemos cambiarlo, muchachos. Nada. Y ni siquiera todos los golpes de pechos que nos estemos dando en este momento va a cambiar eso. ¿Qué va a cambiar? La sensación de decir, listo, lo hice, cometí un error, lo acepto, lo enfrento, lo vivo. ¿Cómo puedo remediarlo? ¿Se puede remediar? No, no se puede remediar, listo. Entonces, ¿qué aprendí de eso para no volverlo a hacer en mi vida? ¿Qué aprendizajes me trajo eso? Acuérdense, voltear la tajada, resignificar. Si tú que me estás escuchando sientes que en algún momento de tu vida cometiste un error infalible, pues una cosa que tú dices, esto nada me lo perdona, yo no me puedo perdonar.
Eso, uy, bueno, pucha, eso es algo tan difícil, muchachos, tan difícil, pero es algo que se trabaja todos los días, mirarse con compasión, aceptar lo que cometiste, aceptar la decisión que tomaste, entender también que hay acciones que en la vida sí tenemos que hacer o cometer o decisiones que tenemos que tomar para el siguiente paso en nuestra vida, ¿cierto? Y no quedarnos ahí estancados porque la vida sigue. Quiero ponerte un ejemplo que a mí me ha ayudado muchas veces y es, ay muchachos, la alarma. Qué pena con ustedes. Em, un ejemplo que a mí me ha ayudado muchas veces y es, yo voy a seguir sufriendo por esto. Yo voy a seguir sufriendo por un pasado que no puedo cambiar. Yo de verdad quiero que pasen 5 años y mirar atrás y pensar en este momento, en el de hoy, y decir, yo que no disfruté ese momento allá donde estaba, cómo estaba viviendo, con las personas que conocí, simplemente porque estaba pensando en un pasado que no pude cambiar, porque estaba angustiada por cosas que ni siquiera habían pasado o que ya habían pasado hace mucho. Y eso a mí me ayuda a cambiarme el chip. Y muchas veces me tengo que poner en esa posición otra vez. Y no importa cuántas veces tengas que llegar ahí, recordate que eso que tanto te atormenta es algo que ya no puedes cambiar, ya pasó, pero que sí puedes cambiar la forma en la que ves este presente y la forma en la que enfrentas el futuro. ¿De verdad tú quieres llevar una vida en la que en 20 años tú mires atrás y digas, fui feliz en ese momento, pero no lo disfruté porque estaba angustiada o culpándome por tal cosa que hice o por tal cosa? No, muchachos, no. A veces la magnitud de las cosas las ponemos en nuestra cabeza, pero a veces ni siquiera son tan grandes. Así que bueno, espero que esto te sirva a ti también para pensar en que si mereces que te perdones a ti mismo, si mereces avanzar, si mereces crecer. Cometiste un error, sí, todos lo cometemos. Hay errores que, claro, son muy difíciles de pronto de sanar, sí, pero no son imposibles. Así que para adelante, tú también puedes, todos podemos. Listo. Em, Voy a devolverme entonces a, digamos, ese no tratar de llenar ese vacío y decir que sentir la incomodidad es importante. Nos han enseñado toda la vida a huir de la incomodidad, a huir de las lágrimas del otro, a escondernos cuando queremos llorar, a no mostrar nuestra rabia, porque entonces, ay, no, no se le puede decir nada, a no mostrar nuestros límites, ¿cierto? A huir de la incomodidad, no. La incomodidad también es algo que nosotros tenemos que vivir. Y esto es algo que me digo a mí mismo, muchachos, porque, ay, yo odio cuando de pronto algo me hace enojar y quiero mantener la compostura. Ay, no. Pero esa incomodidad hay que vivirla porque de eso se aprende también, ¿cierto? Entonces, sostener la incomodidad también nos va a ayudar a evitar ese vacío y esa falta que tenemos en nuestro pecho o donde sea que tú la ubiques. Entender que está ahí, siempre va a estar y que es un lugar simbólico, vuelvo y les digo, que en vez de buscar llenar con un montón de cosas, tenemos que buscar habitarlo, estar presentes, porque el vacío y la falta pues no es pérdida, es dejar de huir, porque eso también es algo que representa un espacio, una pausa en el camino, una invitación a encontrarnos. Porque el vacío no está para quitarnos, muchachos, el vacío está para que al entrar en él nos encontremos a nosotros mismos. ¿Cuánto vas a aprender de ti mismo si empiezas a aprender a evitar ese vacío? Te lo puedo hasta prometer. Recordemos que somos seres en falta, todos, absolutamente todos. No hay una persona completa en esta vida. Y que el deseo inconsciente nunca, muchachos, nunca se satisface por completo, sino de una forma parcial, ¿cierto? Y ahí quiero pues decir que sí, tú tienes muchos deseos, lo cumples, no sé qué, se cumplió de forma parcial, pero ahora quieres más, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Nosotros tenemos que dejar de pensar que eso, entre comillas, nos va a completar.
ay, es que cuando tenga la casa, ay, cuando tenga el trabajo, cuando tenga mi hijo, cuando tenga... No, porque no es así, ¿cierto? Y más bien aceptemos que siempre que, digamos que siempre, pase lo que pase, ese vacío hace parte de nosotros. Y es una gran oportunidad, o sí, una gran oportunidad para salir, para aprender, para encontrarnos, para habitarnos, o puede ser un hoyo en la tierra del cual sintamos que no hay salida, ¿cierto? Es algo que podemos decidir. Y también es parte de nosotros. Vean muchachos, no siempre vamos a encontrar respuestas, ¿cierto? Y muchas veces no vamos a encontrar tampoco satisfacción. Y tú me puedes decir, pero ya aprendí a habitar el vacío, pero me sigo sintiendo así. Sí, amor, es que va a seguir pasando. Es que habitar el vacío no quiere decir que lo vamos a dejar de sentir. Dejar de sentir, no. Él va a estar ahí. Y eso es entenderlo. Em, Nunca, pues no es como que vamos a tener respuestas, pero podemos aprender a quedarnos en él, a habitarlo, a comprenderlo, a escucharlo, ¿cierto? Es entender que ahí, en eso que no está, también se construye lo que somos y que ha sido la falta la que ha hecho que nos movamos durante toda la vida y hasta aquí, hasta donde estamos hoy. Y la que esa falta y esa sensación de deseo, de lo que sea que tú hayas deseado en tu vida, ha hecho que te construyas y que conozcas muchas cosas de ti mismo, ¿cierto? Así que mi pregunta final para ti es, dime tú, ¿vas a aceptar ese vacío o vas a seguir peleando con él? ¿Mm? Escríbeme, te leo en comentarios, mándame mensajes, que me encanta leerlos. Yo creo que ya con esto nos despedimos. Espero que esa pregunta y bueno, el video y todo lo que les conté les haya generado una reflexión bien importante en sus vidas. Tengan presente, muchachos, que conocernos es un lugar que nunca es un lugar, oíme a mí, es un viaje. Voy de nuevo, tengan presente que conocernos es un viaje que nunca, pero nunca termina. Y cada historia que recordamos nos introduce un poco más a nuestro propio ser. Hasta pronto, muchas gracias por llegar hasta aquí, por tratar de habitar ese vacío y por tratar de conocerte un poquito más. Te quiero mucho, muchas gracias y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao.